Mientras estuve ausente por culpa ahí de mi casi muerte, me llegaron un montón de solicitudes para hacer un final explicado de una película que aparentemente no se podía entender y que cuando la vi ahí en Netflix me di cuenta de por qué todo el mundo quedaba con dudas. Se trata de la película El Hijo, un largometraje argentino boludo cheto matela, la cual trata sobre un pintor que comienza a tener una especie como de brotes psicóticos en donde cree que su hijo en realidad no es su hijo y fue como sustituido por otro niño que nada que ver. Lo cual va desencadenando una trama con algunos misterios que se van resolviendo y otros que no se resuelven para nada, y que se desarrolla básicamente como en dos líneas temporales, una que es como el presente y la otra que es como el pasado así reciente, por lo cual en un momento ambas chocan y ahí se desencadena todo. Abrí una historia en mi Instagram para que me enviaran preguntas sobre las dudas que les pudo dejar esta película, y la verdad es que el 99% de las cosas que me llegaron en realidad fueron cosas totalmente nada que ver, como no lo sé, pidiéndome otros finales explicados, gente que me pedía recomendaciones de películas para ver, propuestas para ser el novio de alguien, no sé, pidiéndome saludos y cosas así. Así que como no soy adivino, voy a explicar aquí en este video las cosas que yo creo que quedan como dudas y más o menos de lo que trata la película. Así que eso vamos a hacer en este video, que es precisamente el final explicado del Hijo de Netflix. Como dije, esta película se desarrolla principalmente en dos líneas temporales, una que es la del presente y otra que es la del pasado reciente. Así que todo comienza precisamente con la línea temporal del pasado reciente, en donde vemos a Lorenzo, un pintor argentino, escondiendo la cabeza del avestruz en su pareja Sigrid, una mujer un poco más joven que él, de Noruega, con quien buscan a su primer hijo juntos. Lorenzo y Sigrid van a una junta en donde conocemos a Renato, uno, si no el mejor amigo de Lorenzo, y Julieta, abogada que fue alumna de pintura de Lorenzo, además de que según comentan luego en la película, tuvieron un romance, y quien ahora era pareja de Renato porque ya sabes, la cosa queda entre amigos. En esta reunión nos enteramos de que Sigrid era una bióloga que llegó a Argentina para completar su doctorado, que conoció a Lorenzo en el taller de arte y que por estudios que estaba realizando había montado una especie de laboratorio en el sótano de la casa que compartía con este. Aunque después nos daremos cuenta de que ese laboratorio en realidad quizás tenía otro propósito. También en una conversación más privada entre Lorenzo y Julieta, se nos cuenta que Lorenzo ya tiene dos hijas de una relación anterior, pero que ellas vivían en Canadá con su madre, y que él tuvo problemas con el alcohol, quizás los que propiciaron su separación, y por si fuera poco, Julieta cuenta que ella junto a Renato están buscando tener un hijo ayudándose de tratamientos de fertilidad y todo eso. Poco después, en una exposición de arte, Sigrid le revela a Lorenzo que está embarazada y que sus esfuerzos dieron frutos. De hecho, luego vemos una visita de ambos al doctor, en donde se nos comienza a mostrar el gran problema de esa historia. El doctor que revisa a Sigrid le cuenta que su hijo está en perfecto estado, pero Sigrid le comenta que tendrá un parto en casa y no en un hospital. Además de que ha estado realizándose a sí misma estudios y cree que su hijo necesita algunos medicamentos, que el doctor se niega a recetarle sin un estudio previo de parte suya y no de ella, que es bióloga, o sea, no especialista en embarazos humanos. Esta decisión molesta a Sigrid, quien deja la consulta, y cuando están solos Lorenzo le revela de hecho al doctor que este es el tercer médico que ven, porque muy probablemente ninguno de los otros dos anteriores le quiso dar la receta de medicamentos a Sigrid, que ella estaba pidiendo, y estas consultas solo eran excusas para hablar con un médico y poder conseguirla. En el auto cuando ya se iban, Sigrid le dice a Lorenzo que buscará a alguien que le asista en su parto en casa, algo a lo que Lorenzo, medio distraído, responde simplemente que sí. A medida que avanza el tiempo, Sigrid comienza a mostrarse más y más estricta sobre todo el tema de su embarazo. Le pide a Lorenzo que no pinta en el centro de la casa donde tenía su taller, porque el olor de la pintura que usa la hace sentir mal. Y luego Lorenzo la atrapa poniéndose inyecciones en el vientre sin ninguna autorización médica, solo porque ella y sus estudios creen que es lo mejor. Ya cuando se acerca el parto, Sigrid trae a casa a Gudrun, una anciana que según Sigrid fue la que asistió a su propio parto cuando ella nació, y que ahora le ayudará a tener a su hijo, por lo cual se quedará en la casa para asistirla a todas horas. La noche del parto, nadie le avisa a Lorenzo y le cierra la puerta para que éste no pueda estar cuando su hijo nazca. Esta y otras cosas son señales que explicaré más adelante, pero que son parte del macabro plan de Sigrid. En una visita de Renato y Julieta para conocer a Henrik, como se llamaba el hijo de Lorenzo, este les cuenta que según Sigrid, su hijo tiene fotofobia, que no lo sacan casi nunca, no lo ve ningún pediatra, y que incluso a él, que es el padre, Sigrid y Gudrun no le dejan verlo más allá de un par de veces al día, porque según Sigrid es lo mejor para su crianza.
Un día, en una especie de arrebato por escuchar a su hijo llorar, Lorenzo lo saca prácticamente a la fuerza, golpeando en su salida a Sigrid y llevando al niño al hospital por una fiebre que lo aquejaba. Algo que el doctor luego le dice no es nada de qué preocuparse si se trata correctamente. Pero si bien esa es una buena noticia para Lorenzo, al volver a su casa se encuentra con la policía, quienes dicen haber recibido una denuncia de parte de su mujer Sigrid por maltrato, el golpe que le dio al salir, y que por ello ahora tiene una orden de alejamiento de su mujer, de su hijo y de su propia casa. Como la orden de alejamiento dura 90 días, o sea 3 meses, Lorenzo es acogido por Renato y Julieta en su casa, mientras la propia Julieta, que es abogada, decide ayudarlo a trabajar en recuperar sus derechos, para poder ver a su hijo otra vez. Aquí se da un salto de tiempo con esos 3 meses, y cuando Lorenzo por fin puede ver a Henrik, va a visitarlo a la que es su casa, y se encuentra con que su hijo, ya algo mayor por los 3 meses que pasaron, en realidad no es su hijo, y fue sustituido. Desesperado por ver y encontrar a su verdadero hijo, Lorenzo comienza a recorrer la casa entera viendo que la puerta del sótano estaba sellada, así que intenta forzar su apertura, pero es detenido por la policía, quienes llegaron en tiempo récord, alertados por Gudrun, la anciana que asiste a Sigrid, y terminan arrestando al pintor. Como te comenté al inicio, esta película sigue 2 líneas de tiempo, una del presente y otra del pasado reciente, y si bien hasta ahora te estuve contando solamente la del pasado para que se entienda todo mucho mejor, en este punto, con Lorenzo encarcelado, es donde empieza la línea del presente. Julieta, la amiga y abogada de Lorenzo, se encarga de sacarlo de la cárcel, luego de ser arrestado por todo el escándalo que hizo buscando a su verdadero hijo. En la audiencia, Lorenzo es obligado a seguir un tratamiento psiquiátrico, y en dicho tratamiento el doctor que lo ve llega a la conclusión de que Lorenzo padece de un síndrome llamado síndrome de Capgras, el cual básicamente significa que el paciente, en este caso Lorenzo, cree y se convence de que un familiar o alguien de su entorno cercano ha sido sustituido por un impostor, idéntico a él, en este caso, su hijo Henrik. Tras salir del centro donde fue tratado, Lorenzo tiene una discusión con Julieta en la que le dice que ella jamás podrá entenderlo, porque no es madre. Un tema sensible si recordamos que Julieta estaba desde el comienzo intentando ser mamá y no pudo hacerlo, y por lo mismo ella decide no representar más a Lorenzo como su abogada. Ahora sin abogada, sin hijo y sin casa, Lorenzo pasa sus días en un apartamento que arrienda hasta que le llega una carta de su ex mujer, Sigrid, para ofrecerle la revinculación, o sea, la oportunidad de volver a tener contacto y una relación con el hijo en común de ambos, Henrik. Para aprovechar la oportunidad, Lorenzo va hasta donde Julieta, le regala un cuadro y se disculpa con ella por enrostrarle que no es madre, y también luego de enseñarle la carta que le envió su ex mujer, le pide ser de nuevo su abogada, para lograr salir bien de esta oportunidad que tiene de lograr la revinculación. En la negociación para poder volver a tener contacto con Henrik, el abogado de Sigrid propone firmar ese permiso siempre y cuando Lorenzo, como padre del niño, firme un permiso para que Sigrid pueda viajar con Henrik fuera del país, a Escandinavia, para poder conocer a toda la familia de esta. Y aunque al comienzo tanto Lorenzo como Julieta se niegan, al final el pintor decide que firmará los papeles si le dejan ver al día siguiente a su hijo, algo que Sigrid medio duda, pero acepta. Tal y como fue acordado, el día después de la mediación, Lorenzo va a buscar a su hijo y se lo lleva para pasar tiempo con él, llevándoselo a la casa de Renato y Julieta con la excusa de que esta es más grande y cómoda que el pequeño apartamento que él arrienda. Sin embargo, eso era mentira, en parte, porque Lorenzo aprovecha un descuido y escapa de la casa dejando al niño con sus amigos, y de ahí se dirige a su antigua casa, donde vive Sigrid. Entrando a escondidas logra bajar hasta el sótano, al cual antes cuando fue arrestado no logró entrar, y en el lugar alcanza a encontrar a un niño a quien nosotros no vemos, pero él reconoce como su hijo, justo cuando Sigrid lo sorprende y le apunta con un arma. En ese momento, dicha escena se corta y vemos a Renato y Julieta que se dan cuenta de que Lorenzo no estaba en casa, así que deciden ir a devolver a Henry con su madre Sigrid, pero al hacerlo, Renato reconoce el auto de Lorenzo estacionado cerca de la casa de Sigrid y Julieta logra ver por una ventanilla hacia el sótano, reconociendo el cuerpo de Lorenzo tendido en el piso. Poco después la policía llega al lugar, alertados por Julieta y Renato, y llevan a la abogada a reconocer el cuerpo de su amigo sin vida, quien murió seguramente de un disparo de Sigrid, la cual además y junto a Gudrun la anciana, se habían marchado y no había rastro de ellas. En el final, la película da un salto de 2 años, en donde vemos que a Renato y Julieta se les entregó la custodia de Henrik, así que la pareja logró cumplir su sueño de ser padres, pero justo cuando disfrutaban de una salida en familia, Julieta reconoce a Gudrun, la anciana que ayudaba a Sigrid entre la gente por la calle, y decide seguirla,
llegando hasta una casa donde también está Sigrid y en la cual, aunque no lo vemos, escuchamos a un niño pequeño al cual Julieta ve por una ventanilla, sorprendiéndose y terminando la película. Como verás, la película El Hijo termina con un final bastante abierto que queda a la interpretación de cada uno, y quizás es por eso mismo que mucha gente quedó así con la duda como de qué terminó pasando. Yo, por ejemplo, en mi interpretación, diría que Julieta terminó viendo a Henrik, digo, el Henrik real, y se dio cuenta con eso de que su amigo Lorenzo en realidad todo el tiempo tuvo razón y básicamente no era un loco psicótico. Aun cuando la voz del niño ese que se escucha ahí, que nunca logramos ver, eso sí, parece como voz como más de bebé o no tan niño, como por ejemplo el Henrik falso, digámoslo así, que es el que tienen Julieta y Renato, el cual se ve como, no sé, un minuto antes de esa escena. Y eso daría a entenderte que quizás al niño que ve Julieta, o quizás niños, son otros nacidos después ahí de parte de Sigrid, quién sabe con qué métodos. O sea, pudo ser ahí en su laboratorio loco, quizás se emparejó con otra persona en estos 2 años que da el salto de tiempo al final, y cualquier cosa así. O sea, como digo, es un final abierto y hay muchas posibilidades. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por explicar que dan a entender que Sigrid sí cambió a su hijo por este Henrik falso, y también algunos huecos argumentales a los cuales todavía como que no les encuentro mucha razón de ser. Como ya sabemos, el plan de Sigrid es quedarse con su hijo biológico y llevárselo del lado de Lorenzo, lo cual, si nos damos cuenta, se nota desde un principio. Primero, Sigrid espera semanas para contarle a Lorenzo que está embarazada, dando la excusa en ese momento de que quería estar segura de ello. Después Sigrid y Gudrun dejan a Lorenzo totalmente apartado de todo el parto, cerrando la puerta de la habitación donde la mujer da a luz. Cuando Renato y Julieta visitan a Lorenzo para conocer a Henrik, este les cuenta que su mujer y la anciana Gudrun apenas le permiten verlo, lo cual se explica porque como Sigrid se lo piensa llevar, está tratando de que su bebé no genere ningún apego con su padre, ya que si lo hiciera, apartarlo de su lado sería mucho más doloroso para el pobre pequeño. Tal y como dice en un momento Lorenzo, tanto él como Sigrid y Henrik tienen los ojos claros, pero el niño al que hacen pasar por Henrik no tiene ojos claros, demostrando que no es su hijo. Desde sus idas a doctores buscando una receta médica que no le dan, Sigrid deja de ir a clínicas y hospitales y decide medicar ella misma a su hijo, lo cual se comprueba cuando Lorenzo lo lleva de emergencia al hospital por su fiebre. Y el niño ni siquiera es parte del sistema, lo cual apoya la idea de que si no hay registros suyos, a Sigrid se le hará más fácil llevárselo o poder sustituirlo. Con todo eso podemos entender que realmente el niño que se queda en Julieta y Renato no es Henrik, pero asumiendo eso obviamente saltan otras preguntas y aquí es donde yo creo que hay algunos huecos argumentales. Primero que todo, si dicho niño no es Henrik, ¿quién rayos es? ¿Y de dónde salió? Podríamos pensar que este niño fue raptado por Sigrid y Gudrun, pero de ser así, ¿por qué nadie lo está buscando? Una teoría fumada sería decir que, ¿qué tal si ese niño es una especie de clon creado por Sigrid en su laboratorio casero, gracias a su estudio de biología? Pero como digo, me suena una teoría muy fumada. Otros podrían decir que quizás Sigrid estaba embarazada de 2 niños y como Lorenzo no vio el parto, se le escondió al segundo. Así que el hijo que él no reconoce como tal, en realidad es hermano de Henrik y también hijo suyo. Pero esto se descartaría por las ecografías que los doctores le hacen a Sigrid, en donde al menos el doctor que vemos solo habla de un niño. Otro hueco argumental es el por qué Ingrid hace lo que hace. Sabemos que anteriormente perdió un hijo y por eso quiere tanto a Henrik. Pero de ser así, ¿por qué embarazarse de Lorenzo? Solo para terminar prácticamente robándole a su hijo. ¿No era mejor adoptar un niño? ¿O si quería un bebé con su propio ADN y vivir todo el proceso del embarazo, optar por una inseminación artificial? Yo pienso que quizás elige a Lorenzo porque como sabemos, este tiene 2 hijas más que viven en Canadá, y a las cuales al parecer, él no tiene problemas con no ver ni tener contacto. Es cierto que en un momento se queja de eso diciendo que no debió firmar los permisos para que se las llevasen, pero además de lamentarse, en realidad no hace mucho más por verlas. Así que, bajo el punto de vista de Sigrid, ¿qué mejor para apartar a un hijo de su padre que eligiendo un padre que de hecho ya tiene 2 hijas de las que fue apartado, y en realidad no hace nada al respecto? Y obviamente, viendo el final, está el tema de cómo Sigrid y Gudrun viven felices y libres, siendo que son a lo menos sospechosas de la muerte de Lorenzo, quien falleció en el sótano de la casa donde éstas habitaban, justo antes de que se dieran a la fuga, lo que da para preguntarse por qué la policía no les ha caído en 2 años, siendo que como vemos, Gudrun sale y hace sus compras toda tranquila y libre por la calle.
Bueno, esos son algunos temas que la verdad como que no me cierran muy bien respecto a la película y creo que quedan ahí como huecos argumentales sin explicar demasiado bien. Sin embargo, sobre el final en sí, como dije, este queda abierto a la interpretación de cada uno y yo quiero creer que en realidad Julieta terminó viendo a Henrik, el Henrik real, y con eso se dio cuenta de que su amigo Lorenzo, quien ya a este punto de la película estaba muerto, en realidad siempre tuvo razón. Así que sería eso. Pero además de eso hay otros temas ahí en la interpretación, como por ejemplo el paralelismo que se hace entre los moluscos y fetos humanos, gracias a los cuadros que pinta Lorenzo, inspirado en los estudios de Sigrid. Y también ese contraste entre Sigrid, que es una científica toda estricta y cuadrada, y Lorenzo, que es un artista, más relajado, desordenado y desaliñado. Así que eso es todo con El Hijo, una historia que la verdad tiene sus momentos, pero al final deja tantos cabos sueltos que la verdad como que creo que pierde fuerza. O sea, bastaría una nueva película, una secuela de esta, para entender por qué carajos Sigrid hacía lo que hace y por qué nadie persiguió nunca a estas mujeres, porque andan todas libres y de dónde salían tantos niños. O sea, ese niño que es el Henrik falso, de dónde salió, si fue como una especie de clon, o si, como dije antes, lo pudieron haber raptado, pero qué pasó con la familia a la que se lo raptaron, o quizás lo compraron en el mercado negro, ya, y si nos ponemos más locos, no sé. Muchas cosas pudieron pasar y al final nada de eso se explica, así que bastaría una segunda parte, la cual dudo que hagan, pero bueno, nunca se sabe. Lo que sí se sabe es, como dice esta película en su comienzo, que está basado en un cuento llamado Una madre protectora, de Guillermo Martínez. Así que tal vez yo todavía no lo investigo, y en realidad ya no creo que lo haga, pero podría ser que ese cuento dé un poco más de respuestas sobre todo lo ocurrido aquí. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. O bueno, eso es lo que se supone que debería hacer. También puedes seguirme en mi Instagram, que es @pipirriosp, y siempre está saliendo aquí en el micrófono, en donde puedes sugerirme más finales explicados, puedes participar ahí cuando abro historias para que me manden preguntas sobre películas, como hice en este caso y nadie me mandó nada. Pero bueno, también puedes hacer eso y ahí votar también cuando pongo a pelear dos películas ahí para ver cuál será mi próximo final explicado. Y más ahora que tengo con mi ausencia un montón de películas pendientes ahí por hacer, debería ponerme a trabajar everyday. Pero bueno, ya ahí vamos a ir avanzando de a poco. Así que bueno, dicho todo eso y ahí con mi matecito, nos vemos porque este video es argentino, boludo, chetos, matela. Un abrazo y nos vemos en la próxima.